la prehistoria, la edad antigua, edad media, moderna, contemporánea. Los expertos afirman que la historia de España engloba el periodo comprendido desde la primera colonización humana, en la prehistoria en la península ibérica, hasta la actualidad. Pero, ¿qué acontecimientos han marcado nuestra historia? ¿Y por qué son tan importantes? ¿Somos lo que somos por estos sucesos? Entendemos por historia como la ciencia que estudia los sucesos del pasado de las sociedades humanas. Esta ciencia es, además, considerada como una de las ciencias humanísticas que más ha aportado al ser humano, ayudándonos a conocer nuestra cultura anterior y ayudándonos también, en ocasiones, a construir nuestra propia identidad. Conocer nuestra propia historia y la historia de otras civilizaciones, culturas y sociedades contribuye a nuestro crecimiento como personas capaces de conocer, comprender, racionalizar la información y de tomar estos datos para seguir construyendo día a día una nueva realidad. La historia ayuda a entender las personas, la sociedad, el mundo en el que vivimos y a evitar cometer los errores que cometieron nuestros antepasados. De la importancia de conocer más sobre la historia y para nosotros, concretamente la historia de España, surge el libro que presentamos esta tarde. El guiaburros Episodios que cambiaron la historia de España narra 30 acontecimientos que marcaron la historia de España, desde la batalla de Lepanto, pasando por las Cortes de Cádiz, la Constitución de 1812 hasta la muerte de Franco. Su autor es Eduardo Montagut, licenciado en Historia Moderna y Contemporánea por la Universidad Autónoma de Madrid. En la misma universidad alcanzó el doctorado en 1996 con una tesis sobre los alguaciles de casa y corte en el Madrid del antiguo régimen, y en 1996 comenzó su carrera de docente en la Comunidad de Madrid. ¿Cómo estás, Eduardo? Encantado. Lo tuyo sí que es hacer memoria histórica, ya lo creo. Yo creo que lo mío es hacer un esfuerzo de síntesis que me ha costado muchísimo. Sí, yo no he dejado de subrayarlo y pensaba hacerlo de nuevo porque, claro, estamos hablando de 30 hechos que han marcado el devenir de España como nación, como sociedad, todas de una enorme enjundia, y le has dedicado como máximo 4 páginas. Sí. Digo como máximo. Sí. Qué complejo. Sí, es muy complejo, pero claro, la editorial me puso esa condición que es lógico, si queremos divulgar y no vulgarizar, que estoy muy de acuerdo con esa expresión. Había que hacer un esfuerzo de podar. Yo escribo mucho y es una disciplina importante, una disciplina que me han enseñado no solo la editorial, sino los propios alumnos de secundaria y de bachillerato. Hay que hacer un esfuerzo de síntesis y creo que eso es importante. ¿Qué es lo difícil? Porque llenar todo de palabras te lleva muchísimo menos tiempo que efectivamente hacer esa poda a la que tú hacías referencia. A lo largo de toda la historia contemporánea, nuestra historia moderna, hasta la muerte de Franco, desde luego hay muchos hechos que cada uno, ¿verdad?, nunca llueve a gusto de todos, habrían elegido. Me imagino que la selección de estos hechos determinantes habrá sido también de enorme complejidad, Eduardo. Sí, lo es, porque tienes que intentar abarcar hechos que son determinantes, hechos que tienen que ver no solo con la política, sino también con la cultura, hechos como sociedad, los hechos sociales, por ejemplo, el reconocimiento del derecho del sufragio femenino, a lo mejor hace 30 o 40 años no lo hubiéramos puesto como un hecho fundamental, y hoy lo es sin ninguna duda. Lo es sin lugar a dudas. Y no todo el mundo sabe su origen, el contexto, qué sucedió. Has tocado uno de los temas más polémicos que enfrenta no tanto a los historiadores, sino a los políticos. Efectivamente, por interés. Sí, y entonces elegir evidentemente es potestad del autor, porque además la editorial me ha dejado libertad absoluta para eso hacerlo. Eso es sello de la casa. Una libertad absoluta. Solamente son unos tiranos en el espacio y es... Sí, si hay una tiranía ahí en ahí no te puedes. Pero sí es verdad que hay una libertad y entonces habrá lectores que no les guste esos hechos, que dirán que faltan unos, que sobran otros, aparte de las propias interpretaciones que yo hago de esos hechos. Claro, lógicamente, por eso decía que nunca llueve a gusto de todos. Tú has tomado estos 30 hechos históricos que culminan con la muerte de Franco. Sin ninguna duda ahí no había posibilidad
de elección. Es un tema además muy afortunado para los días en los que vivimos, ¿no? ¿Con qué objetivo has escrito? ¿Cuál es el fin último de este libro, Eduardo? Y además, en este momento cumbre, ¿no?, de la historia en nuestro país. Esa es la gran pregunta. Eso tiene que ver con la vocación personal. La vocación personal es la historia, pero la enseñanza de la misma. Yo soy historiador, investigo, pero cuando yo escribo de forma académica, escribo de otra manera, para otro público y con otro interés. El interés es dar a conocer la historia, generar debate, porque en la sociedad española hay una necesidad. Y la historia está viviendo ahora un momento muy curioso. Por un lado, hay mucha demanda, pero en segundo lugar hay mucha tergiversación, porque se utiliza mucho. En un momento de fuerte enfrentamiento político en el que estamos viviendo, de fuerte enfrentamiento de nacionalismos de un signo y de otro, se manipula con mucha facilidad. La historia no somos objetivos, cada uno interpretamos los hechos, pero lo que es importante es plantear temas con una cierta distancia, con autocrítica, y creo que aportar, al menos para el gran público, no para el público muy especialista, pues un trabajo. Y eso creo que los profesores de instituto tenemos una ventaja sobre los profesores de universidad. Sin ninguna duda. Y además ahí siempre es muy recurrente recordarlo, cómo un profesor de instituto puede marcarte aquel camino que vas a tomar, o si no lo tomas, en fin, lo que va de alguna manera a concitar, ¿no?, tu punto de interés por la historia, por el lenguaje. La verdad es que da igual, menudo mérito, desde luego, los profesores. Eduardo, ¿qué estructura le has dado a esta guía que hoy presentamos? Cada capítulo, además, me parece muy interesante, que arranca con un texto escrito en la época, que de alguna manera contextualiza, pero hay más. ¿Cómo es esta estructura que te permite en menos de 4 páginas hablar de hechos tan relevantes como la muerte de Franco, al que citábamos, ¿no? O la Constitución de 1812. La idea es enmarcar el episodio con un texto contemporáneo. Solo hay algún texto que no lo es. Hay un texto en el capítulo de las Meninas, porque es un fragmento de una carta de Manet a Fantina-Tour, y por supuesto, por tanto, no es contemporáneo, pero son todos textos históricos, y después existe una interpretación. Lo que se ha pretendido es ver las causas de ese hecho, explicarlo y sus consecuencias. Y sobre todo lo que se ha pretendido es que haya un hilo conductor invisible entre esos hechos, no cosas aisladas, para que el lector se dé cuenta al menos de un discurso más o menos ordenado desde las capitulaciones de Santa Fe, que podemos hablar, que es junto con algún otro episodio que no se cuenta, el inicio de la época moderna, hasta pues, la decisión de cortar con la muerte de Franco para tener una cierta distancia y no meternos en la transición ni en los futuros gobiernos de la democracia. Y entonces lo que se pretende es que haya un hilo. Al principio el lector puede decir, uy, esto está muy deslavazado, pero algunos lectores me han dicho después, no, se nota ese hilo. Es decir, como una especie, en vez de escribir un libro al uso de historia, utilizar esos textos, ¿no? Me parece una idea muy brillante. También me parece muy interesante ese ejercicio que has hecho para que el lector, además de leer tu libro, pueda acceder a una bibliografía que además es de tu más estricta confianza. Supongo que son fuentes de las que, por otra parte, tú habrás bebido y que de alguna manera facilitas al lector para seguir abundando en cada uno de estos capítulos que mencionabas, las capitulaciones de Santa Fe, pero la expulsión de los judíos, la batalla de Lepanto, la guerra de los Países Bajos, la publicación de El Quijote, la crisis de 1640. Esta bibliografía que nos propones es una selección personal, entiendo. Sí, en realidad ha sido una selección muy seleccionada porque había que buscar visiones de conjunto. Y yo creo que hay dos grandes visiones de conjunto, una más clásica, dirigida en realidad por el profesor que marca la escuela donde yo estudié. Yo estudié en la Autónoma y yo soy de la escuela. ¿Te das cuenta en mi comentario? Sí, los historiadores estamos marcados por la escuela y la escuela de Artola es una escuela de historia moderna y contemporánea que nos marca a los historiadores que hemos estudiado en la Autónoma, no ahora en los grados, sino anteriormente. Y entonces es ese ejercicio que hizo en Alianza Editorial. Y luego el otro gran historiador fallecido, uno de los grandes historiadores críticos
que nos enseñó desde Cataluña, nos enseñó Josep Fontana, nos enseñó que la historia era una herramienta para transformar el mundo. Esto es muy interesante. Y entonces es esa colección que hay en Crítica. Son grandes, Artola y Fontana son grandes entre los grandes, grandes que se están yendo muchos. Recordemos a Arosti, recordemos que se ha muerto hace poco Santos Juliá, estos grandes que marcan un poco los historiadores de verdad. Los historiadores de verdad, porque luego hay mucho aficionado. Yo soy un historiador modesto, no aficionado, pero evidentemente marca, yo lo sé, que mi manera de explicar la historia en clase, mi manera de escribir, está marcada por un concepto de la historia de grandes estructuras, de grandes explicaciones, y no de hechos concretos. A pesar de que el libro habla de hechos, en realidad es un truco, porque yo estoy hablando de una estructura profunda de la historia de España. Bueno, yo creo que a más de uno nos hubiera encantado que nos hubieras dado clase. Si no ha podido ser, por lo menos tenemos tu guía. No creas, porque soy muy duro y suspendo mucho. Bueno, es que nos va la marcha, no te vayas a creer. Eduardo, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Un saludo.